Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Bueno, finalmente llegó el día. Feliz día de Pascua para todos. Ya después al final del videíto les voy a decir algo más sobre qué significa de desearnos mutuamente feliz día de Pascua. Pero bueno, ciertamente ya pasó la Semana Santa, durante la cual meditamos misterios muy fuertes de la pasión de Jesús, y ahora finalmente estamos celebrando la gloria o recordando la gloria de la resurrección de Jesús. Así que, repito, feliz día de Pascua para todos. El Evangelio del día de hoy dice así, es del evangelista San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más tengo que decirles que este evangelio nos propone la liturgia de hoy, del evangelista San Juan concretamente, que es los primeros relatos de la resurrección de Jesús, es tan rico, tan vívido, tan llenísimo de detalles para meditar y masticar, que si uno tiene ganas bastaría con volverlo a leer con atención. Y ahí está todo dicho. Pero bueno, trataremos de desmenuzar lo que podemos y hasta dónde podemos, y después, bueno, que quede a la acción del Espíritu en los corazones de cada uno de los que me está escuchando en este momento. Empieza diciendo que muy de madrugada, el primer día de la semana, es decir, lo que para nosotros hoy día sería el domingo, ya había pasado para el judío el día sábado, que era el día que no podían hacer nada por una cuestión de respeto a sus tradiciones y a sus mandamientos, a los que ellos eran fidelísimos, obedientes, pero ya la madrugada del domingo ya no era sábado. Así que aprovecharon las mujeres, especialmente María Magdalena, a ir temprano a terminar de embalsamar el cadáver de Jesús, como era costumbre en aquel entonces, porque el sábado tuvieron que interrumpir la faena, la tarea, porque ya era sábado. Era muy limitado, prácticamente nulo lo que se podía hacer. En cambio ya el domingo, primer día de la semana, ya había pasado el sábado y podía ir a terminarlo. Pero fíjense este detalle, las que salen corriendo de madrugada son mujeres, en un ambiente muchísimo más machista que ahora, y encima sumaré la inseguridad que habría en aquel entonces, más todavía que ahora posiblemente, todavía siendo oscuro, pero el amor urge, ¿viste? Cuando hay amor hay precipitación en los actos. No se puede dejar así, un día de esto, voy para mañana, pasado. No, ya.
ya. Y María Magdalena amaba tremendamente a Jesús y sabía que lo que iba a encontrarse era un cadáver, no era su amigo vivo, pero no importa, no importa, cuando hay amor y cuando hay mujeres de por medio, la cosa tiene que ser así expeditiva, rápida. Y por eso, primero las mujeres, antes que los apóstoles mismos, son las que van corriendo al sepulcro para terminar de embalsamar al amado Jesús. Y cuando llegan al sepulcro finalmente, ya en el camino venían pensando quién nos moverá la piedra, porque en aquel entonces acuérdense que los sepulcros eran como cuevas cavadas en las rocas y se los sellaba con una especie de piedra de molino paradita, de muchísimos kilos, que hacía falta varios hombres para correrla. Acuérdense que cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro, desde afuera, varios hombres corren, deslizan la piedra para que Jesús pueda tener acceso verbal a la tumba de Lázaro. Y entonces estas mujeres dijeron, bueno, estamos nosotras solitas, ¿quién nos va a mover la piedra? Y cuando llegan al sepulcro encuentran que la piedra ha sido desplazada ya por otros que evidentemente no la movieron, como en el caso de Lázaro desde afuera, sino una fuerza que vino de adentro, que la movió y la desplazó para que ellas tuvieran libre acceso al sepulcro. Una vez más las mujeres y una vez más Jesús concediéndoles este regalito extra justamente también a las mujeres. Y las mujeres también, con María Magdalena a la cabeza, fueron corriendo a donde estaban los apóstoles a anunciarles lo que habían visto. Vieron que la piedra había sido corrida y lo que ellas supusieron de movida, de una, que a Jesús al cuerpo de Jesús alguien se lo había robado, lo habían sacado y no sabían dónde lo han puesto. Y entonces eso las tenía tremendamente preocupadas y dolidas, porque era una profanación y porque le habían sacado lo que les quedaba de su amigo Jesús, que aunque estuviera muerto, seguía siendo un cadáver al que ellas amaban mucho. Y entonces los discípulos, alertados por esta noticia, van corriendo hacia el sepulcro tratando de verificar lo que las mujeres decían. Ciertamente que Jesús normalmente no da a conocer la totalidad de sus planes de un solo saque, de un solo momento. A veces hay dudas en el corazón y está muy bien que así sea, y hay cosas que no se entienden y vienen de Dios, pero no nos quedan reveladas en el primer instante. Así que hay que dejar que los acontecimientos sucedan, fluyan, pasen, y después uno puede decir, acá estaba la mano de Dios de por medio. Entonces se pusieron en marcha corriendo también Pedro y Juan, que son los que primero recibieron este anuncio de las mujeres, y fueron corriendo hacia el sepulcro. Juan era jovencito, así que posiblemente pues, ese era el motivo por el cual corría más rápido, así que llegó primero al sepulcro y después a lo mejor jadeando, porque en mi imaginación el Pedro el pescador sería un poco pasado en kilos, digamos, y en edad además. Y entonces tardó un poco más en su carrera hacia el sepulcro, pero finalmente cuando llegaron, el discípulo jovencito, que era Juan, se asomó pero no entró. Y cuando llegó Pedro lo dejó pasar el primero. No sé si por respeto a las canas, como se diría ahora, o ya también esto es un signo de la primacía de Pedro, que iba a ser, pese a todo, el jefe del grupo apostólico y el jefe de la iglesia. Entonces, por respeto, por reverencia, Juan lo dejó que pasara primero Pedro. Y después, entonces, finalmente entraron los dos
y al ver las vendas en el suelo, el sudario que había cubierto su cara estaba en un lugar aparte y enrollado, finalmente vieron y creyeron. Esto es muy importante, que vieron signos y creyeron, pero creyeron retrospectivamente porque ya Jesús le había dado muestras de sobra de su poder divino, de su ser hijo de Dios durante su vida, con los milagros que había hecho, con lo que les había dicho, y a ellos todo eso los admiraba, seguramente los ponía muy bien, pero la resurrección es el gran milagro con el que Jesús como que le pone el moño a todos los demás. Y entonces, mirando ese milagro que tenían delante de sus ojos, que Jesús había vencido nada más y nada menos que la muerte, y no solo la venció para nosotros también, para que ya la muerte no sea más el fin de las cosas, para qué juntamos, para qué compramos, para qué tenemos, para qué hacemos tal o cual cosa, para qué seguimos tal carrera, si todo termina con la muerte. No, no, desde la resurrección de Jesús las cosas no solamente no terminan con la muerte, sino que simplemente son todo esto que hacemos ahora. Está muy bien que lo disfrutemos y que lo hagamos, pero que sepamos que es nada más que un pasito más hacia la vida grandote, la vida eterna que Jesús ya inauguró con su resurrección. Así que les cierro con lo mismo que había abierto. Les vuelvo a decir feliz Pascua para todos, pero entonces a la luz de esto que acabamos de escuchar, que quede claro que el feliz Pascua no es nada más un buen augurio, que tengan suerte, que les vaya bien en todo, sino que es que estamos felices porque estamos recordando que la muerte perdió todo poder angustiante sobre nosotros y que a veces si hay una enfermedad que la precede o un malestar que lo precede o lo que sea, bueno, son cosas, también la gente sana o la gente joven le puede suceder el paso a la vida definitiva inmediatamente en momentos inesperados. Bueno, no piden permiso la vida y la muerte, pero ya la muerte no es la última instancia que cierra definitivamente lo que estamos haciendo en esta vida, sino que al contrario, es simplemente la puerta grande que se nos abre hacia la vida definitiva, donde ya Jesús reina y nosotros también vamos a reinar con Jesús con todas las alegrías, sin los límites que tiene esta vida, porque cuando ya cruzamos el umbral de la muerte, lo cruzamos para vivir y vivir para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tercera vez en este videíto, pero ahora con más sentido que nunca les digo, feliz Pascua para todos, para ustedes, para su familia, para todos los que tengan en el corazón.